Un saludo cordial, profesor. En esta oportunidad le venimos a explicar acerca de nuestro proyecto que sería la enfermedad de Monge en el hombre andino, ¿no? Siguiente. Bueno, tenemos entonces que la enfermedad de Monge, o también conocido como el mal de montaña crónico, o también asociado, ¿no?, al soroche, aunque en realidad ese es más para el mal de altura agudo, es una patología que se presenta en esas personas que viven en la zona de altitud elevada, que ya están acostumbradas a esas condiciones de hipoxia, ¿no? Y que fue descrita primeramente por el médico peruano Carlos Monge Medrano en 1925. Ahora, esta enfermedad produce, debido a la exposición prolongada a esos niveles bajos de oxígeno en el aire, pues una serie de síntomas, ¿no? Tipo como el dolor de cabeza, fatiga física, mental, insomnio, depresión, y puede llegar a casos más graves como sea provocar edema, sea cerebral o pulmonar, ¿no? Y bueno, más que nada se puede decir que es importante entender la fisiología de las personas en condiciones de hipoxia para desarrollar los tratamientos más efectivos contra esta enfermedad. Siguiente. Como objetivo, primero que nada, teníamos lo que era poder analizar y comparar las distintas investigaciones que logramos encontrar, ¿no?, relacionadas con no solo la enfermedad de Monge, sino que más que nada su prevalencia, su relación con la exposición crónica o intermitente a la altura y la eritrocitosis excesiva, que era más que nada la condición que se producía después de esa hipoxia, ¿no? Después de eso, contrastar los resultados de esas investigaciones con otras más y ampliando nuestra bibliografía y así poder relacionar esos distintos casos presentados en cada una de esas investigaciones. Después de comparar esos resultados, realizar también un mejor entendimiento de las características fisiológicas de la enfermedad en sí, analizar después de eso la relación entre la exposición crónica o intermitente a la altura y la eritrocitosis excesiva en poblaciones de altura, conformadas más que nada por los residentes sanos, tanto como las personas enfermas de mal de montaña crónico. Y por último, explorar, ¿no?, o explicar cómo es que esas personas nativas de las grandes alturas que ya viven en un ambiente de hipoxia pueden tener esas peculiaridades para que se dé el caso de que puedan contraer el mal de altura crónico, que como ya saben no es que sea infeccioso o algo así, sino que se da por una cierta cantidad de condiciones que se tienen que cumplir. Caracterizado, como ya dije antes, por cefalea, fatiga física, insomnio, depresión, entre otros, ¿no? Y asociado también con migraña y, bueno, depresión. Siguiente. Es así que más que nada pasamos a los materiales y métodos, ¿no? Porque tuvimos que hacer una selección indistinta de estos trabajos para ver más que nada por medio de los criterios tales sean como la relevancia referente al tema, la actualidad de dichas investigaciones, porque como ya dije, lo comenzaron a investigar aquí en el Perú recién por 1925, a pesar de que es una enfermedad de América Latina. Em, la disponibilidad de los datos que ofrecía cada uno de esos trabajos, porque algunos de ellos solo eran estudios simples, los cuales se quedaban con una, ¿cómo se puede decir?, una investigación corta para lo que nosotros estábamos buscando relacionar. Y luego de eso recopilarlos, ¿no? Tomando así como punto de partida diversos repositorios de universidades, consultando trabajos publicados por el mismo Carlos Monge y otros expertos relacionados a él, aparte de visitar la base de datos científicos como Cielo, ¿no?, para comprobar algunos de otros casos. Las características más que nada fueron descritas después, que ya se va a ver a más detalle. Las variables, como sí, eran la definición de la enfermedad de Monge, su relación con la hipoxia, su efecto en las personas que ya estaban adaptadas y las que no, porque también se puede hacer una comparativa en ello, porque está afectando más a las personas andinas. ¿Cuál es la diferencia fisiológica entre ellas y las personas que recién se exponen, ¿no? Y por último, la fisiología de la enfermedad de Monge en sí y sus complicaciones patológicas. El método de análisis fue en sí un análisis cualitativo, ¿no? Porque se comparaba más que nada los resultados de los trabajos que realizamos, ya que nos interesaba más saber la fisiopatología de esa enfermedad que los datos numéricos de a cuántas personas podía llegar a afectar o cuántos habían participado en diversas investigaciones. Las limitaciones que tuvimos fue que en sí había una variabilidad en los diseños de investigación, pero como pudimos recopilar bastantes trabajos, tuvimos una gama amplia de la cual pudimos sacar los datos que requeríamos. Y por último, nos fijamos en esos puntos en común que tenían la mayoría de esos trabajos para usarlos como análisis, ¿no? Ya sea la definición de Monge, la hipoxia, su relación con ella y su fisiopatología. Bueno, hablando ya
de los resultados de nuestras diversas investigaciones, uno de los informes, el cual es llamado Prevalencia del mal de montaña crónico en alumnos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrego de Cajamarca, nos muestra en la tabla este resumen de todos los resultados en general que se tomaron cada uno de los grupos organizados por edad y para mostrar la relación que pueda tener la frecuencia cardíaca, la saturación del oxígeno, el índice, entre otros, en las personas dentro de esa universidad y en rangos de edad que van cada 5 años. También, por otro lado, en este mismo informe vemos que esta tabla, ¿no?, que nos habla sobre los alumnos voluntarios, ¿no?, según edad, hemoglobina, eritrocitos y saturación de oxígeno, ¿no?, y que nos muestran estas tres concentraciones en todos pacientes varones agrupados por edades de 5 años, y lo que nos mostraría las concentraciones normales en personas que ya están adaptadas a la altura, ¿no?, en Cajamarca. Asimismo, en el gráfico número 5 observamos la correlación que hay entre los niveles de hemoglobina, eritrocitos y saturación de oxígeno, que son pruebas prominentes para determinar el mal de montaña agudo entre estos alumnos varones. También en el otro informe, el factor de crecimiento material vascular sérico en un biomarcador potencial, aquí más que todo nos habla sobre las diferencias que encontramos entre los distintos tipos de mal de montaña, ¿no?, el agudo, el crónico, y las diferencias en donde podemos ver estos tipos de mal de montaña. Asimismo, en otro informe, el mal de montaña crónico entre mineros de Cerro de Pasco, evidencias epidemiológicas y fisiológicas. En esta tabla, el número 1 nos habla sobre, nos indica que la frecuencia de síntomas y signos relacionados al mal de montaña crónico aumenta en función de la altura, siendo más frecuente en hombres que laboran en la altura, como nos habla aquí en este informe de la central de Montaro y Cerro de Pasco, que están entre 2.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y en caso de Cerro de Pasco a 4.300 metros. También en corazón y circulación pulmonar en grandes alturas, nativos normales y mal de montaña crónico, podemos ver esta comparación que hay entre nativos de altura y sujetos que se están adaptando a esta altura en reposo y en ejercicio. Ver la comparación entre los nativos de altura en reposo y en ejercicio y las personas que no están adaptados a ella en reposo y en ejercicio, y claramente podremos ver una diferencia en la hemoglobina, en la saturación, en la frecuencia cardíaca, y poder así en este informe comparar, ¿no?, no solamente comparar estos componentes que son prominentes para el diagnóstico o para saber que una persona tiene mal de montaña crónico. En la discusión ya hablamos más que todo en general de un informe acerca del mal de montaña crónica en Primera de Monje, el cual nos habla que esta es una enfermedad que afecta a personas que viven en altitudes elevadas, como ya te he dicho, caracterizado por una concentración excesiva de glóbulos rojos en la sangre, y también esto se debe a la falta de respuesta ventilatoria por la falta de oxígeno, que esto va a provocar una hipoxia crónica y niveles bajos de saturación de oxígeno en la sangre. De manera que esto va a llevar a un aumento en la producción de eritropoyetina o una disminución de la síntesis de su receptor soluble. También en la prevalencia del mal de montaña crónico en alumnos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrego de Cajamarca, podemos ver que este mal de montaña crónico involucra una combinación de factores de mecanismos ventilatorios y cardiovasculares. Además que las respuestas hematopoyéticas son condicionadas por otros factores que pueden agravar la hipoxia episolar. Por otro lado, el factor de crecimiento, en el informe de factor de crecimiento endotelial vascular sérico es un biomarcador potenciales
Más que todo dar una descripción acerca de lo que el médico Carlos Monge describió por primera vez, ¿no? El cual fue la poliomielitis en un nativo andino, confirmando este hallazgo en otros países andinos. También corazón y circulación pulmonar en grandes alturas nativos normales en mal de montaña crónico. Más que todo, a ver, ¿no? Que los dos grupos que fueron sometidos a un discreto grado de ejercicio en posición supina, la respuesta de la PAO para el ejercicio fue muy diferente a nivel del mar y en gran altura, a pesar de que hubo un similar incremento en el consumo de oxígeno y en el gasto cardíaco. Bueno, antes de eso quisiera mencionar también que también hicimos un análisis sobre la relación que tendría lo que es la migraña y la depresión con el mal de montaña crónico, si si tenía una relación causal o casual. Y gracias a este informe podemos notar que en sí, más que una relación casual, es una relación causal que tiene el mal de montaña crónico con la depresión y la migraña, siendo este estudio que se realizó en 357 hombres. Bueno, en conclusión general, la enfermedad de Monge fue descrita por primera vez por el médico Carlos Monge y, bueno, en conclusión, es una afección grave de la salud que se asocia con la exposición crónica a grandes alturas y puede tener graves consecuencias si no se diagnostica y se aborda adecuadamente. Aparte, la eritrosis patológica de altura es una manifestación hematológica de la enfermedad crónica de altura, caracterizada por un aumento en el número de eritrosis, hemoglobina y hematocrito, y se manifiesta clínicamente por el síndrome de hiperviscosidad sanguínea y cianosis. Finalmente, el mal de montaña crónico es una enfermedad que se produce en personas que viven en altitudes elevadas por un tiempo prolongado. Esto provoca una hipoxia crónica y niveles bajos de saturación de oxígeno en la sangre, lo que a su vez resulta en una producción excesiva de glóbulos rojos. Bueno, esto es nuestra bibliografía y bueno, muchas gracias. Eso sería todo.